¿Alguna vez has recibido un regalo de un ser querido? Un regalo que debía ser una muestra de felicidad, pero que en cambio se convirtió en el inicio de una tragedia que destrozó tu vida por completo. Yo sí, y la cicatriz que dejó probablemente no desaparecerá en toda esta vida. Mi esposo me envió un vestido precioso y llamó para preguntarme si me gustaba. En ese momento, en un arrebato de resentimiento, solo pude quejarme con una sola frase. Tu hermana me lo quitó. Pero al otro lado de la línea, él gritó como un loco. Una frase que hasta el día de hoy, después de tantos años, todavía me persigue como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Has matado a mi hermana. Mi nombre es Sofía. Tengo 30 años y llevo casada con Matthew casi 3 años. Mi vida como nuera probablemente sea como la de muchas otras mujeres. He probado tanto lo dulce como lo amargo. La familia de mi esposo no es fabulosamente rica, pero está entre las más acomodadas de esta zona costera de Connecticut. En la casa viven 3 personas, mi suegra Ellen, mi esposo Matt y la hermana menor de mi esposo, Clare. Todo sería perfectamente normal si no fuera por la existencia extraordinariamente especial de Clare. Clare, mi cuñada, es 5 años menor que yo. Posee una belleza frágil como el humo, piel pálida, cabello largo y unos ojos que siempre parecen a punto de llorar. Pero esa fragilidad no es solo externa, también es física. Mi suegra dice que desde niña Clare sufre una extraña enfermedad, una alergia monstruosa a la mayoría de las telas comunes. Si una sola fibra extraña toca su piel, la chica puede llenarse de erupciones, tener dificultad para respirar e incluso sufrir convulsiones. Por eso toda la familia la protege como si fuera un tesoro de porcelana, fácil de romper. Todo en la casa, desde su ropa hasta las sábanas de su cama, debe encargarse a medida en un tipo especial de seda, increíblemente caro y difícil de conseguir. Mi vida en esa casa, para ser justa, ha sido una sucesión de días llenos de paciencia y contención. Mi suegra, Ellen, es una mujer severa y autoritaria. Ama a su hija hasta el punto de la ceguera. Todo lo mejor de la casa es para Clare. En cuanto a mí, una nuera recién llegada, a sus ojos parezco solo una extraña, alguien que ha venido a servir a esta familia. La comida que cocino nunca es de su gusto. La casa que limpio nunca está lo suficientemente limpia para ella. Incluso la forma en que respiro parece desagradarle. Sofía, camina más despacio, vas a asustar a Clare. Sofía, habla más bajo, Clare está descansando. Esas frases se convirtieron en el estribillo familiar de mi vida. Mi esposo, Matt, es una persona completamente distinta. Es amable, de voz suave y siempre me trata muy bien. Cada vez que su madre me regañaba, él entraba en silencio a la habitación, tomaba mi mano y me consolaba. Cariño, no te enfades. Mamá solo se preocupa demasiado por Clare. Ten un poco de paciencia, ¿sí? Es como un cojín suave que me ayuda a amortiguar los golpes de mi suegra. Pero poco a poco me di cuenta de que solo era eso, un cojín. Nunca ha sido un escudo sólido. Puede calmar mi tristeza, pero nunca se ha atrevido a defenderme delante de su madre y su hermana. Su amor por mí es real, pero el afecto y la protección que dedica a Clare son inconmensurablemente mayores. Y entonces llegó el día fatídico. Era nuestro 2º aniversario de boda. Matt estaba de viaje de negocios. Pensé que lo había olvidado, pero por la tarde un mensajero entregó una hermosa caja de regalo. La abrí y sentí que mi corazón se detenía por un instante. Dentro había un vestido de seda, de color verde jade, suave y fresco al tacto. El diseño era sencillo pero increíblemente elegante. Sabía que era el mismo tipo de seda costosa que la familia solía usar para Clare. Era la primera vez desde que nos casamos que Matt me daba un regalo tan valioso y refinado. Abracé el vestido contra mi pecho, sintiendo como una ola de felicidad me invadía. Tal vez aún lo recordaba. Tal vez todavía ocupaba un lugar importante en su corazón. Llevé el vestido a mi habitación y me lo probé feliz frente al espejo. Parecía hecho a mi medida. Realzaba perfectamente mi piel y mi figura. Pensé que por una vez podría usarlo con él en algún lugar romántico, pero me equivocaba. Justo cuando salía de mi habitación, Clare bajaba las escaleras.
Vio el vestido que llevaba puesto y sus ojos brillaron de una manera extraña. No dijo nada, solo se acercó y con su mano delgada y temblorosa rozó suavemente la tela del vestido. En ese mismo instante, mi suegra salió de la cocina, vio la escena y su rostro se ensombreció de inmediato. Corrió hacia nosotras, apartó la mano de Clare y se volvió hacia mí con voz cortante. Sofía, ¿quién te dio permiso para ponerte ese vestido? ¿No ves que a Clare le gusta? ¿Por qué no tienes un poco más de consideración? Me quedé paralizada, incapaz de explicarme mientras ella me arrancaba el vestido de las manos y lo colocaba en los brazos de Clare. Toma, hija mía. Si te gusta, póntelo. Tu cuñada tiene mucha ropa bonita. No va a echar de menos esta. Me quedé petrificada en medio del salón, como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. El vestido era un regalo de mi esposo, mi regalo de aniversario. Pero a los ojos de mi suegra era solo algo que podía quitarme a voluntad para complacer a su hija. Clare sostuvo el vestido con una expresión de leve remordimiento, pero luego se dio la vuelta en silencio y subió a su habitación, dejándome sola con un nudo de humillación en la garganta. Esa noche no pude comer ni un solo bocado en la cena. Me senté sola en mi habitación mirando la caja vacía y las lágrimas comenzaron a acumularse. Justo entonces sonó el teléfono. Era Matt. Su voz al otro lado de la línea era inusualmente cálida y tierna. Hola, amor mío, ¿recibiste mi regalo? Al oír su voz, toda la frustración acumulada en mi interior se desbordó. Intenté contener el llanto y respondí en un susurro. Sí, lo recibí. Es precioso, pero no creo que fuera para mí. Matt preguntó sorprendido. ¿Por qué dices eso? ¿No te gusta? Sin pensar me quejé exactamente como me sentía, una queja teñida del despecho de una esposa. Tu hermana lo vio y me lo quitó. Mamá también me dijo que se lo diera. ¿Cómo podía negarme? Pensé que me consolaría como siempre, que diría palabras dulces para tranquilizarme. Pero no. Un silencio de varios segundos al otro lado de la línea me inquietó. De repente gritó. Un grito enloquecido, furioso, lleno de pánico. Su voz ya no era la del esposo amable que conocía. Se transformó en el rugido de una bestia herida. ¿Qué dijiste? ¿Lo tomó? La has matado. Has matado a mi hermana. Ese grito fue como un rayo que me partió en dos. Me quedé aturdida. Me zumbaban los oídos. El teléfono se me resbaló de las manos y golpeó el suelo con un estruendo. Mi mundo entero se derrumbó en ese instante. Matar. ¿Qué había hecho yo? ¿Solo por un vestido? ¿Por qué diría palabras tan terribles? ¿Cuál era el secreto detrás de ese vestido? ¿Detrás de su familia? El grito de Matt a través del teléfono no fue solo un sonido. Fue un objeto tangible, un martillo invisible que golpeó mi mente con brutal fuerza. Perdí el equilibrio. Mi cuerpo se tambaleó y mi cabeza giraba en un caos sin nombre. Matar. ¿A quién había matado? Por un vestido. Me había convertido en una asesina, según mi propio esposo. Ni siquiera había tenido tiempo de recuperarme, de recoger el teléfono que yacía inerte en el suelo frío, cuando desde la entrada principal el chirrido de unos frenos rasgó la noche silenciosa. El portón de hierro fue empujado con violencia brutal, produciendo un estruendo aterrador. Luego el sonido de pasos, no de alguien caminando rápido, sino de alguien corriendo desesperadamente. El golpe de los zapatos contra las baldosas del patio sonaba como tambores de guerra. Antes de que pudiera entender qué pasaba, una figura irrumpió en la casa como un torbellino. Era Matt, pero no el Matt que yo conocía. Tenía el cabello desordenado, la camisa de trabajo arrugada y sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban inyectados en sangre, cruzados por venas rojas como un animal salvaje enloquecido. No me miró, aunque yo estaba justo delante de él. Su mirada recorrió el salón y luego se lanzó escaleras arriba hacia la habitación de Clare. Me apartó de un empujón descuidado que me hizo tambalear y casi caer. Horrorizada lo seguí, mis pasos pesaban como plomo. Desde la habitación de Clare ya se oían los lamentos desesperados de mi suegra. Clare, mi niña, ¿qué te pasa? Despierta, por favor. Cuando llegué a la puerta,
Una escena espantosa me dejó clavada en el sitio. Clare, mi frágil cuñada, estaba encogida en el suelo, convulsionando. A su lado yacía el vestido verde jade arrugado. Todo su cuerpo temblaba con espasmos. Tenía los ojos en blanco, sin vida, y espuma blanca brotaba de la comisura de sus labios. Mi suegra estaba arrodillada a su lado, golpeando el suelo con los puños mientras acudía frenéticamente a su hija. Su rostro estaba bañado en lágrimas mezcladas con una rabia infinita. Al verme en la puerta, Ellen reaccionó como un animal salvaje al ver a su enemigo. Se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí, con los ojos ardiendo de odio. Tú, bruja, tú le hiciste esto a mi hija. Viniste a esta casa para matarla, ¿verdad? Gritó, levantando la mano para abofetearme, pero Matt la detuvo a tiempo. No la detuvo para protegerme, sino para sujetar a su madre. Mamá, cálmate. Tenemos que llamar a una ambulancia. Hay que llevarla al hospital ahora mismo. Yo me quedé allí, con los pies clavados al suelo. Mi mente estaba en blanco, incapaz de pensar. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué Clare estaba así? ¿El vestido? Sí, todo era por el vestido. Pero un vestido no puede hacer daño. No es veneno ni una daga. ¿Qué hice mal? Solo recibí un regalo. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Un regalo que mi propio esposo me había enviado. En medio del caos, Matt levantó a Clare en sus brazos. La chica seguía convulsionando, su cuerpo inerte en los brazos de su hermano. Ellen corrió detrás de ellos, maldiciéndome sin descanso con las palabras más venenosas. Serpiente, víbora, fuera de mi casa. Maldito el día en que pusiste un pie aquí. Cuando Matt pasó junto a mí se detuvo un segundo. Me miró, pero en su mirada no había ni rastro de la ternura de ayer. Era fría, distante y llena de odio. Una mirada que se dedica a un enemigo mortal. Susurró cada palabra entre dientes como un cuchillo en mi corazón. ¿Sigues aquí? Desaparece de mi vista. Retrocedí tambaleándome y choqué dolorosamente contra el marco de la puerta. Los vi. Una madre enloquecida por su hija. Un hermano aterrorizado por su hermana. Llevar a Clare apresuradamente al coche y desaparecer en la noche. Me dejaron sola en la inmensa casa. La casa se volvió repentinamente aterradoramente silenciosa. El silencio después de la tormenta es aún más escalofriante que los gritos. Entré temblando en la habitación de Clare. Estaba desordenada, como si hubiera habido una lucha. La caja de regalo vacía yacía en medio del cuarto y el vestido, ese fatídico vestido verde jade, seguía allí arrugado en el suelo frío. Me agaché lentamente y lo recogí con manos temblorosas. Era la misma seda suave y fresca, el mismo color verde translúcido como el agua de un lago, pero ahora, a mis ojos, ya no era un regalo de felicidad. Parecía la prueba de un crimen, una maldición mortal que yo había activado sin saberlo. No sé cuánto tiempo me quedé allí sentada. Mi cuerpo estaba helado, no por el aire nocturno, sino por un frío que brotaba desde lo más profundo de mi alma. Mi propio esposo, la persona que más amaba y en quien más confiaba, me había acusado de asesina. Mi suegra me había maldecido y expulsado, y todo había ocurrido en menos de una hora. ¿Qué he hecho? Me pregunté cientos, miles de veces, pero no encontré respuesta. Esa noche no dormí. Me senté en el salón oscuro mirando hacia la entrada vacía. Esperé. Esperé una llamada. Esperé que Matt regresara y me dijera que todo había sido un malentendido, pero no hubo nada. Solo la densa oscuridad y un miedo invisible que me envolvía. Sabía que desde el momento en que Matt gritó esa frase por teléfono mi vida había cambiado para siempre. Mi matrimonio, que yo creía tranquilo, ocultaba un secreto terrible. Un secreto en el que, me gustara o no, ahora estaba involucrada. Tenía que descubrir la verdad, no solo para limpiar mi nombre, sino para entender por qué el esposo al que tanto amaba podía mirarme con ojos de enemigo mortal. Alrededor del amanecer me quedé dormida en el sofá frío. Mi cuerpo estaba encogido por el agotamiento,
Pero incluso ese sueño inquieto estuvo lleno de pesadillas. Veía a Matt y a mi suegra de pie frente a mí, con los ojos en llamas, repitiendo sin cesar: «La has matado». Me desperté sobresaltada, empapada en sudor. El amanecer entraba por la ventana, pero para mí la noche seguía cubriéndolo todo. Alrededor de las 8 de la mañana el sonido de un coche deteniéndose frente al portón hizo que mi corazón latiera con fuerza. Corrí hacia la puerta con un destello de esperanza. Tal vez no había pasado nada grave con Clare. Tal vez Matt se había calmado y lo explicaría todo. Pero esa esperanza se desvaneció en cuanto se abrió la puerta del coche. Solo bajaron mi suegra y Matt. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos hundidos y llenos de odio al verme. Ellen pasó junto a mí como una sombra sin decir palabra y entró directamente en la casa. Matt, sin embargo, se detuvo frente a mí. La distancia era apenas la de un brazo, pero sentí un abismo entre nosotros. Con voz temblorosa y seca después de una noche sin dormir pregunté: «Clare, ¿cómo está Clare?». Me miró con una expresión extrañamente aterradora. Sus labios agrietados se movieron y soltaron una frase tan fría como el hielo. «No está muerta, pero casi sería lo mismo». Dicho eso también me esquivó y entró. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Sus palabras no eran solo una noticia. Eran una condena, una afirmación de que toda esta tragedia era culpa mía. Desde ese día mi vida en esa casa se convirtió oficialmente en un infierno en vida. Trajeron a Clare a casa después de un día en el hospital, pero se volvió aterradoramente silenciosa. No hablaba, no sonreía, solo se sentaba en un rincón de su habitación con la mirada perdida por la ventana. A veces se sobresaltaba y temblaba como si estuviera viendo algo horrible. Mi suegra se hizo cargo de todo lo relacionado con Clare. No me permitía acercarme a su habitación. Si me veía merodeando por el pasillo gritaba: «¿Cuánto tiempo más vas a seguir haciéndole daño? Mantente lejos de ella». Me convertí en una sombra invisible en mi propia casa. No, no invisible, sino una criatura repulsiva que todos querían evitar. Ellen comenzó a atormentarme abiertamente. Me obligaba a hacer todas las tareas del hogar, desde lavar y cocinar hasta limpiar e incluso cavar en el jardín. No me permitía sentarme a comer con ellos en la misma mesa. Mis comidas consistían en sobras que comía apresuradamente en un rincón de la cocina. Por la noche Matt ya no dormía conmigo. Se mudó a su oficina en casa y cerraba la puerta con llave. Nuestro dormitorio matrimonial ahora solo me albergaba a mí, rodeada de 4 paredes frías. Lo intenté. Intenté muchas veces hablar con Matt. Lo intercepté en las escaleras. Lo esperé en el salón. Busqué cualquier oportunidad para hacerle una sola pregunta. ¿Qué secreto guardaba ese vestido? ¿Por qué todo se había convertido en esto? Pero solo recibí un silencio aterrador o palabras llenas de odio. No necesitas saberlo. Lo mejor que puedes hacer es callarte y cumplir con tu deber. Si le pasa algo a Clare jamás te lo perdonaré. ¿Mi deber? ¿Cuál era mi deber ahora? ¿Ser una sirvienta sin sueldo, una culpable sin derecho a hablar? Mis lágrimas se habían secado. El dolor físico del trabajo agotador no me quebraba tanto como el dolor espiritual de ser tratada como una enemiga por el hombre que amaba. Toda la casa estaba envuelta en una atmósfera lúgubre. Mi suegra y Matt parecían haber llegado a un acuerdo tácito, convirtiendo el secreto sobre la enfermedad de Clare y el vestido en un tema tabú. Cada vez que intentaba mencionarlo me ignoraban o usaban palabras venenosas para hacerme callar. Mi vida continuó así, entre tormento y humillación. Adelgacé. Mis ojos se hundieron por la falta de sueño y la preocupación. A veces, al mirarme al espejo, ya no me reconocía. La mujer del espejo tenía la mirada vacía y cansada, marcada por las arrugas del sufrimiento. Pero cuando a una persona la empujan al límite, aparece el instinto de supervivencia. No podía dejar que me muriera lentamente en ese silencio. No podía aceptar que me culparan de forma tan irracional. Yo no había hecho nada malo. Su silencio, la protección anormal y excesiva de Clare, todo indicaba que detrás había un secreto terrible, un secreto que intentaban enterrar a cualquier precio, y yo era el chivo expiatorio de ese secreto.
Una tarde, mientras limpiaba el salón, vi a mi suegra entrar a escondidas en la habitación de Clare con una pequeña bolsa de papel negra en la mano. Miró a su alrededor con expresión tensa. Cuando salió, ya no llevaba la bolsa. Una corazonada me dijo que algo iba mal. Esperé a que desapareciera y me acerqué de puntillas a la habitación de Clare. La puerta siempre estaba cerrada con llave, pero hoy, quizá por las prisas, no la había cerrado del todo. Solo quedaba una rendija, una abertura mínima, lo justo para asomarme. Y lo que vi por esa ranura estrecha me heló la sangre. No era la habitación de una enferma normal. Parecía más bien una celda de prisión, cuidadosamente disfrazada. Se me congeló la sangre en las venas mientras miraba por la rendija de la puerta. No era solo horror, era una confusión abrumadora. La habitación de la chica, que antes yo creía que era solo un espacio con cuidados especiales, ahora mostraba un rostro completamente distinto. La ventana no era una ventana de cristal normal, tenía una capa de barrotes finos de hierro pintados de blanco para mezclarse con el color de la pared. Si no mirabas con atención, eran imposibles de detectar. En el escritorio, junto a los jarrones de flores frescas que mi suegra colocaba a diario, había pilas ordenadas de libros de texto, pero todos eran libros viejos de instituto. Y lo que más me escalofrió fue la cama de Clare. No era una cama de madera normal, sino una cama de hierro tipo hospital con barandillas a ambos lados. ¿Por qué una mujer de 25 años necesitaría dormir en una cama así en su propia casa? ¿Por qué la ventana tenía barrotes? ¿Por qué mi suegra tenía que pasarle cosas a escondidas como si hiciera algo ilícito? Un torrente de preguntas me giraba en la cabeza, transformando mi frustración acumulada en una determinación ardiente. Ya no podía vivir en ese tormento y en esa ambigüedad. Tenía que descubrir la verdad a cualquier precio. Desde ese día dejé de ser la nuera sumisa y silenciosa. Empecé a observar, a escuchar y a memorizar cada detalle extraño de esa casa. Fingía estar ocupada trabajando en el jardín, pero mis oídos siempre estaban alerta, intentando captar cualquier movimiento dentro. Noté que todos los días, a las 5 en punto de la tarde, mi suegra preparaba personalmente un tónico de hierbas. El olor era fuerte y algo penetrante, muy extraño. Nunca me dejaba tocarlo ni me decía qué era. Simplemente se lo llevaba a Clare en silencio. Después de beber ese tónico, Clare dormía profundamente hasta la mañana siguiente sin cenar. Una vez, aprovechando un momento en que Ellen estaba distraída, recogí a escondidas un poco del pozo de hierbas que quedaba en la tetera, lo envolví en un trocito de papel y lo escondí con cuidado. No sabía qué era, pero mi instinto me decía que era una pieza del rompecabezas. Mi esposo Matt seguía frío y distante. Casi no me hablaba, llegaba tarde por la noche y se encerraba en su despacho. Pero me di cuenta de que su frialdad no era puro odio. Había un tormento y un miedo ocultos dentro. Algunas noches, al pasar por su despacho, escuchaba su suspiro profundo y angustiado. Una vez incluso lo oí hablar dormido: no es tu culpa, lo siento. Esas palabras fragmentadas eran como piezas sueltas que solo volvían el misterio más confuso. La verdadera oportunidad llegó un fin de semana por la noche. Matt dijo que tenía que reunirse con un cliente importante y que volvería muy tarde. Mi suegra tenía una cena familiar en casa de un pariente lejano. Antes de irse, cerró con llave la puerta de Clare como de costumbre y me advirtió que cuidara bien de la casa y, bajo ninguna circunstancia, subiera arriba. Sus advertencias solo reforzaron mi decisión. Cuando me quedé sola en la casa, el corazón me martilleaba. Era la oportunidad que llevaba esperando. Pero, ¿cómo iba a entrar en esa habitación cerrada? Me paseaba de un lado a otro abajo, con la cabeza a punto de estallar. De repente recordé un manojo de llaves de repuesto que mi suegro, ya fallecido, solía colgar detrás de la puerta de un armario viejo en la despensa. Él decía que eran llaves de todas las habitaciones de la casa por si había emergencias. Con el corazón en la garganta, abrí temblando la puerta del armario, y sí, seguía ahí. El viejo llavero colgaba en silencio de un clavo oxidado. Lo apreté en la mano, sintiendo como si sostuviera la llave para abrir las puertas del infierno. Subí de puntillas por las escaleras. Cada paso era tan ligero que apenas hacía ruido.
De pie frente a la puerta de Clare, respiré hondo para calmarme. Mis manos temblaban tanto que tardé un momento en encajar la llave correcta en la cerradura. Un clic seco resonó en el silencio y la puerta se abrió. Pero justo cuando iba a entrar, el teléfono de abajo empezó a sonar de forma estridente. Di un salto, a punto de gritar. Era el fijo. ¿Quién llamaría a esa hora? El corazón se me desbocó. ¿Y si era mi suegra llamando para comprobarme? Saqué la llave rápido, cerré la puerta y corrí escaleras abajo. Levanté el auricular con la voz temblorosa. «Hola». Al otro lado respondió la voz áspera de un hombre desconocido. Había algo en esa voz, a la vez familiar y extraña, que me heló la sangre. No preguntó quién era yo, solo dijo una frase llena de insinuación y amenaza. No intentes averiguar lo que no debes saber. El castigo del pasado no es algo que nadie pueda soportar. Y colgó. Me quedé paralizada, con el teléfono pegado a la oreja. El castigo del pasado. ¿Qué tenían esas palabras que ver con el secreto de esta familia? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué sabía que yo estaba intentando descubrir la verdad? Un torbellino de preguntas me atacó y comprendí que el secreto que estaba desenterrando era mucho más profundo y peligroso de lo que había imaginado. La llamada misteriosa terminó, pero sus palabras seguían resonando en mis oídos, frías y amenazantes, el castigo del pasado. Esa frase era como una advertencia, un muro invisible bloqueando mi camino. Pero, extrañamente, no me hizo retroceder. Al contrario, encendió una curiosidad aún más intensa. Estaba claro que alguien fuera de esta familia también conocía el secreto y no quería que nadie se metiera. Eso solo demostraba que no era una simple tragedia familiar. Me quedé inmóvil en medio de la casa durante un buen rato, intentando calmar mi corazón desbocado. El miedo seguía ahí, pero la necesidad de encontrar la verdad para salvarme a mí misma superaba todo. Ya no podía vivir como una marioneta en esta obra trágica. Me di la vuelta sin dudar y subí de nuevo. Esta vez ya no sentía temblores, sino una determinación fría. Volví a meter la vieja llave en la cerradura. La puerta de Clare se abrió otra vez y una bocanada de aire rancio y húmedo me golpeó la cara, muy distinto al suave aroma a lavanda que mi suegra solía usar en esa habitación. La habitación estaba impecablemente ordenada, todo colocado con meticulosidad, sin el más mínimo rastro de la vida de una joven. Parecía más una exposición de museo que un espacio habitado. Mis ojos recorrieron el lugar, la cama de hierro tipo hospital, los barrotes blancos en la ventana, la pila de libros viejos. Todo desprendía una anormalidad extraña. Empecé a buscar con la mayor delicadeza posible. Abrí el armario. Dentro solo había unos pocos pijamas de seda y ropa cómoda. Todo con diseños monótonos, sin color, ni un solo vestido, nada propio de una joven en la flor de la vida. Revisé los cajones del escritorio. Solo encontré unos bolígrafos y cuadernos en blanco. Ni una sola palabra escrita, ni diarios, ni cartas, nada que reflejara la vida personal de Clare. Era como si una mano invisible hubiera borrado a propósito cualquier rastro de su existencia, dejando solo una fachada perfecta. Estaba a punto de rendirme, desesperada. Tenía que irme antes de que mi suegra regresara. Pero cuando mi mirada cayó por casualidad debajo de la cama, me detuve. Bajo la cama de hierro, en el rincón más oscuro, había algo rectangular, cubierto por una fina capa de polvo. El corazón se me aceleró. Me arrodillé y estiré la mano. Mis dedos tocaron una superficie de madera áspera y fría. Era una caja vieja de madera, no muy grande, con unos grabados florales sencillos desgastados por el tiempo. No tenía candado, solo una pequeña pestaña de latón apagada. Conteniendo la respiración, la arrastré lentamente hacia la luz. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro no había medicinas ni joyas valiosas. Estaba llena de objetos amontonados, cosas que parecían insignificantes, una muñeca de trapo vieja y deshilachada, una pinza de pelo con forma de mariposa con una ala rota, varias fotos amarillentas de una chica desconocida con una sonrisa radiante. Y debajo de todo eso, lo que más me impactó fue un fajo de recortes de periódico antiguos. Cortados y ordenados con cuidado.
Las páginas estaban amarillas por la edad, pero los titulares grandes y en negrita seguían perfectamente legibles. Tomé un recorte con manos temblorosas. El titular me golpeó como un puñetazo. Trágico accidente de tráfico en la autopista Merritt. Estudiante de Yale muere en el acto. Leí rápido las líneas de abajo. El artículo describía un accidente ocurrido en una tarde lluviosa hacía casi 10 años. Un coche perdió el control y atropelló a una joven que iba en bicicleta por el arcén. La víctima era una estudiante de segundo año de la Facultad de Educación de la Universidad de Yale, con un futuro prometedor. El artículo no revelaba la identidad del conductor, solo decía que el caso seguía bajo investigación. Se me secó la garganta. Pasé al resto de recortes. Todos hablaban del mismo accidente, cortados de distintos periódicos. Uno incluso publicaba una foto borrosa de la escena, una bicicleta retorcida, una mancha oscura extendiéndose sobre el asfalto mojado. Me estremecí. Un frío me recorrió la espalda. ¿Por qué se guardaban con tanto cuidado recortes sobre un accidente trágico de hace 10 años en la habitación de Clare? ¿Era la chica de las fotos amarillentas la víctima? Mi mente giraba con teorías infinitas. ¿Cuál era la conexión entre ese accidente y el secreto de la familia de mi esposo? ¿Por qué Clare guardaba esas cosas? ¿Era esa la causa de su extraña enfermedad? ¿Y el castigo del pasado del que habló ese hombre misterioso se refería precisamente a ese accidente? Le saqué fotos a todos los recortes con el móvil a toda prisa. No me atreví a llevármelos por miedo a que me descubrieran. Lo devolví todo a su sitio con cuidado, borrando cualquier rastro de mi presencia. Justo cuando estaba cerrando la puerta de Clare, escuché el sonido familiar del coche de mi suegra entrando en el camino. El corazón me dio un vuelco. Había vuelto antes de lo esperado. Bajé corriendo, entré en la cocina y fingí que estaba limpiando. Por poco me pillan con las manos en la masa, y sabía que si descubrían lo que había hecho, las consecuencias serían inimaginables. Mi suegra entró en la casa. Su mirada afilada me recorrió de arriba a abajo. Yo intenté mantener la cabeza agachada, fingiendo estar ocupada, con el corazón todavía desbocado por el susto. Por suerte, no notó nada raro. Solo murmuró algo sobre estar cansada de la cena familiar y subió directamente a su habitación a descansar. Solté un suspiro, pero la sensación de seguridad fue solo temporal. En mi bolsillo, el móvil con las fotos de los recortes ardía como un carbón encendido, dándome esperanza de hallar la verdad, pero también amenazando con quemarme en cualquier momento. Esa noche no pegué ojo. Me encerré en mi habitación, revisando las fotos una y otra vez. El rostro radiante de la chica en las imágenes amarillentas, los titulares trágicos del accidente, todo se repetía en mi mente. Estaba segura de que esa era la clave para descifrar todas las tragedias que ocurrían en esa casa. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Enfrentar a mi suegra con esto? Seguro lo negaría todo y hasta me acusaría de inventarlo. Al final decidí que la única persona con la que podía hablar en ese momento era Matt. Aunque me hubiera tratado con crueldad, aunque se hubiera puesto del lado de su familia, yo seguía viendo un tormento en el fondo de sus ojos. No era completamente insensible. Era mi esposo y me debía una explicación. Esperé 2 días hasta que apareció la oportunidad. Mi suegra dijo que tenía que ir al pueblo de sus padres durante unos días para resolver asuntos familiares. En la casa solo quedábamos Matt, Clare encerrada en silencio en su habitación, y yo. Esa noche, después de una cena para 2 en un silencio asfixiante, vi a Matt preparándose para encerrarse otra vez en su despacho. Respiré hondo, reuní todo mi valor y me planté delante de él. Matt, necesito hablar contigo. Solo esta vez. Te lo ruego. No huyas más. Matt levantó la vista, con una expresión cansada y algo irritada. ¿Qué pasa ahora? Ya te he dicho que no hay nada de qué hablar. No me eché atrás. Lo miré a los ojos, la voz temblorosa pero firme. Sí lo hay. Tenemos que hablar de un accidente trágico en la autopista Merritt hace casi 10 años. Al oír eso, la cara de Matt cambió. La irritación desapareció, sustituida por un pánico innegable. Me miró fijamente, con los labios temblando.
¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Lo que yo sé no es lo importante. Lo importante es que me digas la verdad. Le mostré el móvil con las fotos de los recortes. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué hay artículos sobre su muerte guardados en la habitación de Clare? Matt miró la pantalla y se quedó congelado. Dio un paso atrás y se desplomó en una silla cercana, sujetándose la cabeza con las manos. Su silencio duró varios minutos, un silencio tan pesado que parecía capaz de aplastar todo un pasado horroroso. Al final levantó la mirada, con los ojos rojos, y dijo con la voz rota, ya que lo sabes, no te lo voy a ocultar más. Empezó a hablar, y su voz se quebraba como si cada palabra fuera un cuchillo clavándose en su propio pecho. Ese accidente fue real. La chica de la foto se llamaba Lucy. Ella fue la víctima, y quien causó el accidente fue Clare. Me zumbaban los oídos. Aunque lo había sospechado, oír a Matt confirmarlo fue un golpe. Él continuó. Fue una tarde lluviosa. Clare, que entonces solo tenía 16 años, tomó a escondidas el coche de nuestro padre para practicar conducir. Era demasiado inexperta, y con la lluvia y la carretera resbaladiza perdió el control y atropelló a Lucy, que iba en bicicleta en la misma dirección. Lucy murió al instante. Después del accidente, Clare entró en un pánico tan grande que casi perdió la razón, dijo Matt, con la voz llena de dolor. No paraba de gritar y llorar, se golpeaba la cabeza contra la pared, diciendo que había matado a alguien. Mis padres también estaban desesperados. Por un lado amaban a su hija, pero por otro tenían miedo de que acabara en la cárcel. Ya sabes, Clare siempre ha sido delicada. Si hubiera tenido que ir a prisión, probablemente no habría sobrevivido. Entonces, ¿tu familia lo encubrió todo? Pregunté, con un nudo en la garganta. Matt asintió, evitando mi mirada. Mis padres tuvieron que usar mucho dinero y contactos para arreglarlo. Le dieron a la familia de la víctima una suma enorme de dinero, y de algún modo el caso se cerró sin que encontraran al culpable. Pero para Clare, el shock fue demasiado grande. Desde ese día vive atormentada por la culpa y el miedo. Tiene pesadillas todas las noches, y su salud sigue empeorando. Por eso tiene que vivir con tantos cuidados especiales. Su enfermedad no es una alergia. Es una enfermedad del alma. Al oír la historia me quedé en silencio. Una parte de mí sentía lástima por Clare, una chica que tuvo que cargar con una tragedia así siendo tan joven, pero otra parte de mí sentía una inquietud creciente. El relato de Matt parecía lógico. Explicaba por qué el comportamiento de Clare era tan extraño. Pero si eso era todo, ¿por qué mi suegra tenía que darle a escondidas ese tónico raro de hierbas todos los días? Si solo era un trauma psicológico, ¿por qué tenían que encerrarla en una habitación con barrotes en la ventana? Y, sobre todo, ¿qué tenía que ver todo esto con el vestido verde jade? ¿Por qué un simple vestido podía dejar a Clare tan grave, al borde de la muerte, y hacer que Matt gritara que yo había matado a su hermana? Miré a Matt. Mi mirada ya no era temerosa como al principio, sino examinadora, analítica. Yo sabía que lo que acababa de contarme no era toda la verdad, era solo la punta de un iceberg gigantesco. Respiré hondo, intentando mantener la voz calmada. ¿Y el vestido? ¿Y ese vestido verde jade? ¿Por qué podía poner a Clare en ese estado? Matt guardó silencio mucho tiempo. Se pasó una mano por el cabello, ya de por sí revuelto, con el rostro marcado por una angustia profunda. Parecía que recordarlo era una tortura. Al final habló, con una voz lejana, como si viniera de un recuerdo doloroso. ¿Por qué? Porque el día del accidente, la chica Lucy llevaba un vestido exactamente igual. Un escalofrío me atravesó. Una coincidencia horrible. Podía imaginar la escena, una tarde lluviosa, una joven con un vestido verde jade pedaleando por la carretera y luego un coche abalanzándose sobre ella. Fue horrible, continuó Matt, con la voz temblando como si reviviera ese momento aterrador. Después de la muerte de Lucy, su familia vino a nuestra casa a montar un escándalo. No creían que fuera un simple accidente. No aceptaron la compensación. La madre de Lucy, destrozada por haber perdido a su hija, se plantó frente a nuestro portón y nos maldijo.
Dijo que si su hija había muerto injustamente con aquel vestido verde, la hija de esta casa tendría que vivir toda su vida atormentada por eso. Maldijo a Clare, diciendo que cada vez que viera o se pusiera un vestido de un color y un estilo similar, el espíritu de su hija volvería para reclamar su vida, y la tragedia se repetiría. Tendría que vivir con miedo, con remordimiento, por el resto de su vida. Contuve la respiración mientras escuchaba. Una maldición, pronunciada por una madre que había perdido a su hija. Sonaba irracional, supersticioso, pero para Clare en ese momento, una niña aterrorizada y consumida por la culpa, no era distinto de una sentencia de muerte colgando sobre su cabeza. Al principio mis padres tampoco lo creyeron, suspiró Matt. Pensaron que solo eran palabras dichas con rabia. Pero luego empezaron a pasar cosas extrañas. Una vez, un familiar que no sabía nada de la historia le regaló a Clare un camisón que también era verde jade. Esa noche la chica tuvo convulsiones y gritó que vio a Lucy cubierta de sangre, de pie al pie de su cama, mirándola. Desde entonces toda la familia vive aterrorizada. En esta casa está prohibido cualquier verde jade. Y Clare cree que la maldición es real. Para ella ese vestido ya no es una prenda. Es la encarnación de la culpa, de la muerte. Al oír eso empecé a entender. Entendí la reacción de Clare, el pánico de mi suegra y de Matt cuando me vieron con ese vestido. En sus ojos yo no llevaba un regalo, sino una maldición mortal. Estaba despertando el demonio en el alma de Clare. Pero entonces otra pregunta, una pregunta helada, se me clavó en la mente. Miré a Matt directamente a los ojos. Mi voz ya no temblaba. Era extrañamente afilada. Entonces, ¿por qué lo compraste? Tú sabías perfectamente que era un objeto prohibido. Sabías que le haría daño a Clare. ¿Por qué lo compraste a propósito y me lo enviaste como regalo? Mi pregunta fue como un cuchillo que dio justo en el corazón de Matt. Se estremeció, apartó la mirada y tartamudeó. Yo solo. ¿Solo qué? Insistí, dando un paso más cerca. Querías probarlo, ¿verdad? Querías ver si la maldición era real, ver si después de casi 10 años todavía tenía efecto. Y no dudaste en usar a tu propia esposa, a la mujer que duerme a tu lado, como conejillo de indias para esa prueba cruel, ¿verdad? Matt bajó la cabeza. Sus hombros temblaron. Su silencio fue la confesión más dolorosa. Me eché a reír, una risa amarga y sarcástica. Las lágrimas me corrían, no por lástima hacia mí misma, sino por rabia. Lo entendí todo. Entendí por qué había gritado, «Has matado a mi hermana». No era porque temiera por la vida de Clare, era porque estaba asustado. Asustado porque su prueba había sido un éxito terrible. Asustado porque él mismo había empujado a su hermana al pánico. Y asustado porque su verdadera cara había quedado al descubierto. Me alejé, mirando al hombre encorvado frente a mí, al esposo al que una vez amé y en quien confié. Resultó que detrás de esa fachada amable y suave se escondían un egoísmo y una crueldad aterradores. Amaba a su hermana, pero ese amor estaba tan retorcido que era capaz de sacrificar a su propia esposa para satisfacer una curiosidad enferma. Lo siento, Sofía, dijo Matt alzando la vista, con la voz atragantada. No quise que pasara esto. Solo pensé que había pasado mucho tiempo, que todo era cosa del pasado. No esperaba que fuera tan grave. ¿No esperabas? Me burlé. ¿No esperabas, o elegiste no pensar en las consecuencias? A tus ojos yo solo era una pieza, una herramienta para poner a prueba una maldición absurda, ¿verdad? Me di la vuelta, sin querer escuchar una palabra más. Lo que me contó podía explicarlo todo, pero al mismo tiempo mataba todo lo que quedaba en mí de ese matrimonio. El amor, la confianza, todo estaba hecho añicos. Pero al entrar en mi habitación y cerrar la puerta de un portazo, otra sensación de inquietud se me metió por dentro. Todo encajaba, pero, ¿por qué seguía sintiendo que algo no estaba bien? Si era solo una maldición psicológica, ¿por qué la reacción de Clare se parecía a una enfermedad real, con convulsiones y espuma en la boca? Y el hombre desconocido que me llamó, ¿por qué habló de castigo? Una palabra mucho más pesada y legal que una simple maldición.
¿Era posible que la historia que Matt acababa de contarme tampoco fuera toda la verdad? La puerta del dormitorio se cerró detrás de mí, pero no podía dejar fuera las palabras de Matt, que seguían perforándome la mente, tan crueles como absurdas. Me derrumbé en el borde de la cama, temblando de la cabeza a los pies, mientras las lágrimas me caían por las mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de frustración ni de autocompasión, sino de un derrumbe total. El hombre al que un día le entregué mi corazón, en quien siempre confié pese a todo lo amargo que había soportado por mi suegra, resultó capaz de usarme como sujeto de prueba en un experimento retorcido. El amor, ahora que lo pienso, parece ridículo. En los días siguientes a esa confrontación, Matt pareció hundirse en su propio tormento. Ya no estaba brusco ni fríamente odioso. En su lugar había un silencio pesado, una evasión miserable. No se atrevía a mirarme a los ojos. Cada vez que nos cruzábamos, él apartaba la mirada rápidamente. Empezó a llegar aún más tarde a casa y, cuando lo hacía, se encerraba en su despacho hasta altas horas de la madrugada. Tal vez estaba huyendo de mi mirada y de su propia culpa. Mi suegra, en cambio, no era así. Después de que Matt lo confesara todo, ya no tenía un motivo para atormentarme de forma abierta, pero su odio hacia mí se transformó en algo distinto, más sutil y persistente. Ya no me gritaba, pero cada palabra que decía estaba impregnada de veneno. Así es ser nuera. Haces un drama de una tontería y no dejas que la familia tenga paz. Esta casa está maldita. La hija está enferma. Y la nuera solo sabe causar problemas. Decía esas cosas a propósito cuando yo estaba cerca, como agujas invisibles pinchando mi herida todavía abierta. Pero yo ya no lloraba. El dolor inmenso había endurecido mi corazón. En cambio, en el silencio y la soledad, mi mente se volvió extrañamente clara y lúcida. Empecé a unir cabos, a analizar cada palabra, cada detalle de la historia que Matt me había contado. Y cuanto más pensaba, más grietas y contradicciones sin explicación encontraba. Primero, la reacción de Clare. Matt dijo que era por el trauma psicológico de la maldición. Yo podía entender el miedo, los gritos, incluso las alucinaciones, pero las convulsiones y la espuma en la boca, esos son síntomas de una enfermedad física, no pueden ser solo producto de la mente. Se parecían más a una reacción del cuerpo ante una toxina o a una crisis epiléptica desencadenada. ¿Y si la enfermedad de Clare no era solo trauma, sino algo más tangible? Segundo, el extraño tónico de hierbas que mi suegra preparaba para Clare todos los días. Si solo era un sedante para ayudarla a dormir, ¿por qué tenía que hacerlo con tanto secretismo y cuidado? ¿Por qué nunca me decía qué era? Recordé el olor penetrante de esa infusión. No olía como ninguna tisana relajante que yo conociera. Saqué los restos de hierbas que había escondido y busqué en internet plantas medicinales, intentando comparar la forma y el olor, pero fue inútil. Era una mezcla de demasiadas plantas que no pude identificar. Y por último, el hombre desconocido que me llamó. Sus palabras, el castigo del pasado, no sonaban a superstición. Sonaban más bien a una condena, a una consecuencia legal. Si Clare solo era una chica de 16 años que provocó un accidente por pánico, ¿por qué usar una palabra tan pesada como castigo? Las grietas en la historia de Matt se hicieron cada vez más grandes, convirtiendo la verdad que acababa de revelarme en una farsa aún más elaborada y engañosa. Me di cuenta de que quizá me había dicho una parte de la verdad, pero solo una pequeña parte, usada para tapar otra verdad mucho más horrible. Esta familia no solo escondía una tragedia. Estaban montando una obra, y Clare era la protagonista, sin saberlo. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que Matt jamás me diría toda la verdad, y mi suegra aún menos. Tenía que encontrar las respuestas por mí misma. Empecé por los recortes del periódico. Ahí figuraba el nombre de la víctima, Lucy Álvarez, estudiante de la Facultad de Educación. Decidí ir a esa universidad. Esperaba encontrar información sobre los amigos o la familia de esa pobre chica. Tal vez ellos pudieran decirme algo que la familia de mi esposo estaba intentando ocultar. Puse la excusa de que iba a visitar a mi familia unos días, para poder salir sin trabas. Matt no se opuso, solo asintió en silencio.
Quizá él también quería espacio para evitarme. Antes de irme, me detuve en la puerta y miré la casa una última vez. Ya no era un hogar. Parecía una jaula enorme que aprisionaba no solo a Clare, sino también secretos culpables. Y yo, una esposa, una nuera, ahora me sentía como una detective amateur a punto de iniciar una investigación peligrosa, sin saber qué me esperaba. Solo sabía una cosa: no me detendría hasta levantar el último velo del engaño. Al salir de esa casa asfixiante, me sentí como una prisionera que por fin respiraba aire fresco. Pero esa libertad venía con una ansiedad pesada. No fui a casa de mis padres. No quería involucrar a mi familia en este desastre. En su lugar alquilé una habitación pequeña y sencilla cerca del centro de New Haven, y la usé como base para mi investigación. A la mañana siguiente fui a la Universidad de Yale. 10 años es mucho tiempo. Todo había cambiado. Edificios nuevos, rostros jóvenes, ni rastro del pasado. Caminé por el campus sintiéndome perdida e indefensa, sin saber por dónde empezar. Decidí ir a la oficina de expedientes estudiantiles, con la esperanza de encontrar archivos antiguos. Inventé una historia, dije que yo había sido compañera de clase de Lucy, que habíamos perdido el contacto y que ahora quería información para poder visitar a su familia. La joven empleada me miró con desconfianza, pero tal vez al ver sinceridad en mis palabras, aceptó ayudarme. Después de rebuscar en un archivo polvoriento, sacó una carpeta amarillenta. Aquí está la información de la estudiante Lucy Álvarez, pero falleció en un accidente hace mucho tiempo. Intenté contener la emoción, con la voz temblorosa. Lo sé. ¿Podría darme la dirección de su familia o algún dato de contacto de sus familiares? La empleada negó con la cabeza, apenada. Lo siento, señora. Por normas de privacidad no podemos revelar información personal de los estudiantes. Además, después de la muerte de Lucy, la familia se mudó y la universidad también perdió el contacto. Me sentí destrozada. La única pista que tenía había acabado en un callejón sin salida. Salí de la oficina de expedientes y empecé a deambular sin rumbo por el campus. El viento soplaba suave, trayendo la risa de los estudiantes, y eso solo acentuaba mi soledad. Me senté en un banco de piedra a la sombra de un árbol, con la mente en blanco. ¿Iba a terminar aquí todo mi esfuerzo? ¿Tendría que volver a esa casa y aceptar vivir entre engaños y tormento el resto de mi vida? Justo cuando me hundía en la desesperación, una figura se sentó en silencio a mi lado. No le presté atención, perdida en mis pensamientos, hasta que esa persona habló con una voz grave y áspera, la misma voz que había escuchado por teléfono. «Estás buscando a Lucy, ¿verdad?» Levanté la cabeza de golpe. El hombre que estaba sentado a mi lado tendría unos 50 y tantos años, con el cabello canoso y un rostro curtido marcado por las arrugas del tiempo. Pero sus ojos eran profundos y guardaban una tristeza infinita. Lo reconocí aunque nunca lo había visto. Su aspecto melancólico y esa voz inconfundible no dejaban dudas. Era el hombre que me había llamado. Asustada, intenté levantarme e irme, pero él me tomó de la mano. Su mano era delgada pero firme. «No tenga miedo, señorita. No pretendo hacerle daño. La he estado siguiendo desde que llegó a esta universidad». «¿Quién es usted?», balbuceé. «¿Por qué me sigue? ¿Por qué me llamó?». El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia la distancia como si su mirada atravesara el espacio y el tiempo, regresando a un recuerdo lejano. Luego dijo despacio, y cada palabra cayó como una piedra pesada en un lago en calma. «Soy su padre. Soy el padre de Lucy Álvarez». Mi mundo se detuvo. Me quedé congelada, incapaz de pronunciar una palabra. El hombre frente a mí, a quien yo había tomado por alguien turbio, era el padre de la víctima, el hombre que había sufrido la pérdida de su hija en aquella tragedia de hacía 10 años. Mi miedo se disipó, sustituido por una compasión extraña, por empatía. Él se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos. «Sé que eres la nuera de la familia de Matthew. Sé que vives en esa casa, y también sé que estás intentando averiguar la verdad». «Señor, ¿cómo lo sabe?». Él sonrió con tristeza.
En estos 10 años no ha habido un solo día en que haya dejado de buscar. No creo que mi hija muriera de una forma tan absurda. He estado investigando en secreto, reuniendo información poco a poco. Sé que esa chica, Clare, era la que decían que conducía. También sé que su familia usó dinero para silenciar a todos, pero no tengo pruebas sólidas para reabrir el caso. Suspiró, con la voz llena de impotencia. Ya estaba a punto de rendirme hasta que apareciste tú. Te vi casarte con esa familia. Pensé que tal vez el destino me estaba dando una oportunidad. Te seguí. Te observé. Vi cómo te trataban de forma injusta. Vi el sufrimiento en tus ojos. Y cuando empezaste a investigar por tu cuenta, supe que eras la única que podía ayudarme. Ayudar a que mi hija obtenga justicia. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Nunca me lo habría imaginado. En mi camino solitario, un padre anciano también estaba luchando en silencio. Nosotros, dos desconocidos, una buscando la verdad para sí misma y el otro buscando justicia para su hija, estábamos unidos por el destino. La llamada de aquel día, continuó él, la hice a propósito para advertirte y también para ponerte a prueba. Quería ver si tenías el valor de seguir adelante, y no me has decepcionado. Me sequé las lágrimas y lo miré directamente a los ojos. Mi voz ya no temblaba. Señor, no sé qué puedo hacer, pero se lo prometo, no me rendiré. Lo haré no solo por mí, sino por Lucy y por usted. El anciano asintió, con los labios temblorosos. Me apretó la mano con fuerza. Gracias, hija mía, pero tienes que tener muchísimo cuidado. Esa familia no es tan simple como crees. La verdad que estás buscando es mucho más aterradora que un simple accidente de tráfico. Esa última frase volvió a sembrar una inquietud vaga en mi pecho, más que un accidente. ¿Qué más se escondía detrás de la muerte de Lucy? Me quedé sentada en silencio junto al señor Álvarez Anthony, el padre de Lucy, intentando procesar lo que acababa de oír. El viento del campus seguía soplando, moviendo las hojas de los árboles, pero en mis oídos solo resonaba el eco de sus palabras. La verdad es mucho más aterradora que un simple accidente de tráfico. Se me encogió el corazón. Una mala sensación se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Miré los ojos hundidos y llenos de pena de aquel padre y pregunté con voz temblorosa, ¿a qué se refiere con eso? No fue Clare quien causó el accidente. El señor Álvarez negó con la cabeza con fuerza. Sus labios agrietados se movieron como si eligiera cada palabra con cuidado para revelar una verdad enterrada durante demasiado tiempo. No, Sofía, mi hija no murió en un accidente común. La historia que Matthew te contó es solo la mitad de una mentira. Contuve la respiración. Todo mi cuerpo se tensó como una cuerda de violín. El señor Álvarez tomó aire, con la mirada perdida en la distancia, y su voz sonó como si viniera del propio infierno. Es cierto que Clare estaba en el coche que provocó el accidente aquel día, pero no era ella quien conducía. Sentí una descarga eléctrica recorriéndome. ¿No era Clare? Entonces, ¿quién? Mi instinto susurró algo terrible, algo que no me atrevía a pensar. ¿Quién realmente conducía ese coche?, dijo el señor Álvarez, con cada sílaba cargada de un odio palpable y los ojos inyectados en sangre. Era tu esposo. Era Matthew. Fue como si me cayera un rayo encima. Me quedé aturdida, con la mente dando vueltas. Matthew, mi esposo, el hombre amable y dulce al que una vez amé con todo mi corazón, era el verdadero culpable. No, no puede ser, balbuceé, intentando negar esa verdad cruel. Debe estar equivocado. Matthew no podría. Quiere a su hermana con locura. Él no haría algo así. La quiere. Él se burló, con una sonrisa torcida y amarga. Sí, quiere a su hermana, pero se quiere a sí mismo 1.000.000 de veces más. Sacrificó a su propia hermana para escapar de su culpa y llegar a donde está hoy. Entonces me lo contó, con la voz temblando de indignación. Por lo que he logrado reconstruir en mi investigación secreta, a través de los pocos testigos que quedaron, los mismos a los que la familia de Matthew silenció con dinero, Matthew también estaba en el coche aquel día. Él era quien conducía. En aquel entonces, Matthew apenas tenía 20 años. Era un joven impulsivo y temerario. Ese día,
Los dos hermanos tuvieron una discusión enorme dentro del coche, relató el señor Álvarez, apretando los puños tan fuerte que se le marcaban las venas. Al parecer era por dinero. Matthew quería dinero de la familia para algún proyecto, pero sus padres se negaron. Clare, sentada a su lado, intentó calmarlo. Y en un ataque de rabia, fuera de control, pisó el acelerador y condujo como un loco bajo la lluvia. Y entonces ocurrió la tragedia. Después de provocar el accidente y ver a mi hija tirada, inmóvil, en un charco de sangre, Matthew entró en pánico. Sabía que si salía la verdad, su futuro, su carrera, quedarían destruidos. Y en ese momento cruel tomó una decisión incluso más malvada que el accidente en sí. Le echó toda la culpa a su hermana de 16 años. Me tapé la boca, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Se me formó un nudo en la garganta y sentí náuseas. El esposo que yo creía amable resultó ser un cobarde, un demonio disfrazado de hombre. Había convertido a su hermana en un escudo, en una paciente psiquiátrica, para ocultar su propio crimen. La familia de Matthew, especialmente tu suegra, continuó el señor Álvarez, fue cómplice de su hijo. Montaron una farsa perfecta. Le dijeron a todo el mundo, y a la propia Clare, que ella era quien conducía. El shock y la culpa falsa, junto con las dosis altas de tranquilizantes que tu suegra le daba a diario, fueron destruyendo poco a poco la mente de la chica. Convirtieron a una joven sana en una verdadera paciente, una muñeca viva hundida en el miedo y el trauma, solo para proteger a su hijo precioso. Entonces lo entendí todo. Entendí por qué la ventana de la habitación de Clare tenía barrotes, porque tenía que dormir en una cama de hospital. No era para protegerla, era para encarcelarla, para impedir que tuviera contacto con el exterior, para asegurarse de que el secreto nunca saliera a la luz. Entendí por qué mi suegra tenía que preparar aquel tónico a escondidas. Era veneno. Un veneno que estaba matando la mente y los recuerdos de Clare. Y el grito de Matthew, «Has matado a mi hermana», aquella noche fatídica, ahora tenía un significado completamente distinto, repugnante y falso. No tenía miedo por la vida de Clare. Tenía miedo de que el vestido, el detonante de su trauma, hiciera que Clare recordara algo, miedo de que la farsa que su familia había construido durante 10 años se derrumbara por culpa de un regalo estúpido que él mismo había traído. Bajé la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el suelo frío. No lloraba solo por Lucy, la chica que murió injustamente. No lloraba solo por mí, una esposa engañada. También lloraba por Clare, una víctima, un alma encerrada y destruida por quienes más decían amarla. Levanté la vista hacia el señor Álvarez. Mi voz ya no temblaba, estaba llena de una rabia de acero y una determinación firme. Señor, tenemos que salvar a Clare. Tenemos que sacar esta verdad a la luz. Las palabras del señor Álvarez fueron como una riada que se llevó todo lo que yo creía saber, todo lo que yo había creído sobre la familia de mi esposo. La verdad no era solo aterradora, era tan repulsiva y tan inhumana que no había palabras para describirla del todo. Me quedé paralizada en el banco de piedra. El viento del campus seguía soplando, pero yo ya no sentía nada. En mi cabeza solo estaba la imagen de Matthew, mi esposo amable, con otro rostro, el rostro de un asesino de sangre fría, y la imagen de Clare, no como una cuñada enferma, sino como una víctima prisionera en la tragedia de su propia familia. El señor Álvarez me miró con compasión. Sé que esto es un golpe enorme para ti, pero tienes que ser fuerte, Sofía. Eres la única persona en esa casa que puede acercarse a Clare, la única que puede salvarla. Respiré hondo, intentando reprimir las náuseas que me subían por la garganta. Pero, ¿cómo puedo salvarla? Pregunté, impotente. Clare ni siquiera sabe que la están dañando. Durante 10 años ha vivido creyendo que ella fue la asesina. Le han envenenado la mente. ¿Cómo hago para que crea la verdad? Esa es la clave, dijo él, la parte más cruel del plan de la familia de Matthew. No solo culparon a Clare, sino que la convirtieron en una verdadera paciente psiquiátrica, metiéndole una y otra vez la idea de que era culpable, de que estaba traumatizada. Y con los efectos de esos tranquilizantes de alta potencia disfrazados de tónicos de hierbas, lograron quebrar su voluntad y borrar sus recuerdos.
Clare ya no puede distinguir entre lo real y lo falso. Depende por completo del cuidado y la guía de su madre y de su hermano, las mismas personas que ella cree que la aman y la protegen. La extraña alergia a las telas, murmuré, y una verdad dolorosa me iluminó de golpe. También era mentira. El señor Álvarez asintió. Exacto. Era la excusa perfecta para controlar por completo la vida de Clare. Crearon un detonante para su supuesta enfermedad, las telas comunes, para justificar su confinamiento. Así podían impedir que Clare se comunicara con el mundo exterior, impedir que alguien despertara sus recuerdos. La chica solo podía ponerse ropa de seda carísima preparada por su propia madre, comer lo que su madre cocinaba y beber la medicina que su madre preparaba. Todo empezó a encajar como un rompecabezas terminado. Las piezas que antes parecían ilógicas ahora encajaban a la perfección, formando una conspiración escalofriante, y el vestido verde jade, ahora entendía su verdadero propósito. Matthew no me lo dio para probar una maldición de forma absurda, como él había inventado. Era una prueba psicológica cruel y calculada. Después de casi 10 años, tal vez Matthew y mi suegra querían comprobar hasta qué punto la supuesta enfermedad de Clare estaba arraigada. Querían ver la reacción de Clare al ver a otra persona, a su cuñada, llevando puesto el objeto de su trauma. Querían saber si Clare seguiría reaccionando con violencia como antes o si el tiempo había borrado ese miedo. Si Clare no reaccionaba, quizá aflojarían poco a poco el control. Pero si Clare se ponía mala, significaba que su farsa seguía funcionando y tendrían que seguir encarcelándola en esa jaula invisible. Y el grito de Matthew, «Has matado a mi hermana», no fue pánico por su vida. Fue un grito de miedo de que la marioneta que había construido durante 10 años reaccionara de manera inesperada. Tenía miedo de que las convulsiones de Clare no fueran por el trauma, sino una señal de que recuerdos reales estaban resurgiendo, luchando por salir. Tenía miedo de que su obra estuviera a punto de terminar. Me estremecí. La verdad era aún más cruel de lo que yo podía imaginar. Matthew no era solo un cobarde. Era un director, un manipulador psicológico de sangre fría. Había convertido a su propia hermana en una rata de laboratorio en el experimento enfermo de su familia. Miré al señor Álvarez. Mi voz temblaba de indignación. La medicina que mi suegra le da a Clare, ¿qué es, señor? El señor Álvarez suspiró. No estoy completamente seguro, pero por lo que he podido averiguar podría ser algún tipo de antipsicótico o, peor aún, un fármaco que con el uso prolongado provoca pérdida de memoria. La mantiene en un estado somnoliento y confuso, incapaz de pensar con claridad. Es la herramienta principal con la que la controlan. Recordé de golpe los restos de hierbas que yo había escondido. Era la única prueba física que tenía. Señor, dije, y empecé a notar cómo un plan se formaba en mi mente. Tengo que volver a esa casa. No puedo abandonar a Clare. Tengo que encontrar la forma de conseguir una muestra de esa medicina y hacerla analizar. Y tengo que encontrar la forma de hablar con Clare. El señor Álvarez me miró con preocupación. Es muy peligroso, Sofía. Ahora que saben que sospechas, no te van a dejar actuar tan fácilmente. Lo sé, asentí, con una determinación como nunca antes en los ojos. Pero si no lo hago yo, nadie puede salvar a Clare. Ha sufrido demasiado. Ya es hora de que sepa la verdad. Por dolorosa que fuera, sabía que mi mayor desafío ahora no era enfrentarme a Matthew o a mi suegra, sino cómo acercarme y despertar a un alma que llevaba 10 años encerrada en la oscuridad, un alma que ni siquiera sabía que era prisionera. Volver a esa casa después de hablar con el señor Álvarez fue como entrar en la guarida del león. Todo estaba igual, la misma fachada falsa de calma. Pero ahora, ante mis ojos, cada rincón, cada objeto, estaba manchado de culpa. La mirada de Matthew hacia mí ya no era solo evasiva, también era desconfiada. Mi suegra me vigilaba todavía más. Apenas me quitaba los ojos de encima, como si temiera que yo hiciera algo terrible. Pero cuanto más alerta estaban ellos, más astuta tenía que ser yo. Sabía que no podía actuar a lo loco. Lo primero que tenía que hacer era conseguir una muestra de la medicina. Esperé con paciencia. Durante varios días fingí haber aceptado mi destino, volviendo a ser la nuera callada y trabajadora.
Dejé de confrontarlos, dejé de mostrar mi frustración. Ese cambio de actitud pareció relajar un poco su vigilancia. La oportunidad llegó una tarde. Mi suegra tuvo que ir al ayuntamiento por unos asuntos. Me encargó vigilar a Clare, pero no se olvidó de cerrar con llave la puerta de su dormitorio como siempre. En cuanto oí el sonido de su coche alejándose, actué. Corrí a la cocina, al lugar donde ella solía preparar el tónico. Por suerte, aún quedaba un poco del concentrado de ayer en la tetera. Con cuidado, usando una jeringuilla pequeña que yo ya tenía preparada, saqué una parte, la puse en un frasquito de vidrio limpio y lo escondí bien. Con la muestra en mi poder, el corazón me latía con fuerza. Pero sabía que eso era solo el primer paso. El mayor desafío estaba por delante. ¿Cómo hablar con Clare? Su puerta siempre estaba cerrada. No podía volver a usar el llavero viejo. Seguro que ya habrían tomado precauciones. Me puse a caminar por el pasillo, con los nervios a flor de piel. De pronto recordé un detalle. La habitación de Clare y el despacho de Matthew compartían un pequeño balcón, separado solo por un muro bajo. Si yo podía entrar al despacho de Matthew. Bajé de puntillas y probé el pomo del despacho. Estaba cerrado. Estaba a punto de desesperarme, pero entonces mi mirada se posó en la rejilla de ventilación encima de la puerta. No tenía barrotes. Miré alrededor y vi un taburete en un rincón. Se me ocurrió una idea temeraria. Sabía que era un riesgo enorme, pero no tenía otra opción. Coloqué el taburete y subí temblando. Por ser pequeña, por suerte, pude colarme por la rejilla. Caí dentro del despacho de Matthew, con el corazón retumbándome. Corrí hacia el balcón. Tal como pensé, solo tenía que trepar el muro bajo para llegar al balcón de la habitación de Clare. La puerta del balcón de Clare no estaba cerrada. La abrí con suavidad y entré. Clare estaba sentada en la cama, de espaldas a mí, con el cabello largo cayéndole sobre los hombros delgados. Tarareaba una melodía familiar, clara y a la vez inquietante. Respiré hondo y la llamé en voz baja. Clare. Clare se sobresaltó y se giró. Al verme, sus ojos se abrieron de pánico. Se encogió, retrocediendo hasta un rincón de la cama, agarrándose la cabeza. Tú, ¿cómo has entrado aquí? Mamá dijo que nadie podía entrar. Me acerqué despacio, con las manos extendidas para que viera que no quería hacerle daño. Clare, no tengas miedo. Solo quiero hablar contigo. No, vete, sollozó ella con una voz lastimera. Es tu culpa. Todo es tu culpa. Trajiste ese vestido. La llamaste. Está aquí. La veo. La chica empezó a temblar con violencia, con la mirada fija en un punto vacío detrás de mí. Supe que la alucinación había vuelto. Me dolió el corazón. Me senté a su lado, intentando que mi voz sonara lo más suave posible. Clare, no hay nadie aquí. Solo estamos tú y yo. Mira bien. Está ahí. Está sonriendo. Clare se puso aún más aterrorizada. Supe que si esto seguía así, no podría decirle nada. Tenía que hacer algo para sacarla de esa alucinación. De repente recordé la muñeca de trapo vieja que había visto en la caja secreta. Clare, dije rápido, ¿te acuerdas de tu muñeca? La que usabas para dormir. Al oír lo de la muñeca, Clare se quedó quieta. Su temblor pareció disminuir un poco. Su mirada ya no estaba perdida en el aire, ahora estaba fija en mí, con un toque de desconcierto. ¿Mi muñeca? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Y también sé lo de la pinza de pelo con forma de mariposa, la del ala rota. Las escondiste en una caja de madera bajo tu cama, ¿verdad? Clare se quedó totalmente en shock. Me miró sin parpadear, y el miedo en sus ojos fue siendo reemplazado por curiosidad. ¿Cómo? ¿Cómo sabes esas cosas? Supe que ese era mi momento. Le tomé la mano, fría como el hielo. Clare, confía en mí. Todo lo que estás viendo, todo lo que estás sintiendo, no es real. Tú no eres culpable. Tú no mataste a nadie. No, gritó Clare otra vez, apartando su mano. Fui yo. Yo conducía el coche. Yo la maté. Mamá y Matt me lo dijeron.
Te mintieron, dije en voz alta, firme. Te han estado engañando durante 10 años. La persona que conducía aquel día no eras tú. ¿No lo recuerdas, Clare? Intenta recordar quién más estaba en el coche aquel día. Intenté despertar sus recuerdos, pero parecían enterrados demasiado profundo. Ella solo se agarró la cabeza y negó con fuerza, con lágrimas corriéndole por la cara. No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Me duele la cabeza. Vete. Por favor, vete. Al ver el dolor y la angustia de Clare, supe que no podía presionarla más. Su mente era demasiado frágil. Me aparté, con la voz ahogada. Está bien, me voy. Pero, Clare, recuerda lo que te dije. Tú no eres culpable. Confía en ti. No creas todo lo que te dicen. Me di la vuelta y volví a trepar por el balcón. Justo cuando estaba entrando de nuevo en el despacho de Matthew, oí el sonido del coche de mi suegra llegando al portón. Casi se me salió el corazón del pecho. Me metí a toda prisa por la rejilla de ventilación, devolví el taburete a su sitio y corrí a mi habitación, intentando recuperar el aliento. No había logrado despertar a Clare, pero sabía que mis palabras eran como semillas diminutas plantadas en la tierra estéril de su alma. Tal vez no brotarían de inmediato, pero con una oportunidad, con un empujón lo bastante fuerte, romperían la superficie. Y yo no sabía que esa oportunidad llegaría de una forma que nadie podría haber previsto. Los días siguientes a mi encuentro secreto con Clare pasaron en una calma tensa. No me atreví a hacer nada más por miedo a alertarlos. Mi suegra no parecía haberse dado cuenta de que yo me había colado en la habitación, pero vigilaba a Clare todavía más. Apenas salía de casa y siempre estaba a su lado. Clare seguía igual, silenciosa y distante. Pero a veces la sorprendía mirándome, con una expresión confundida, temerosa y curiosa, como si estuviera buscando una respuesta. Yo sabía que mis palabras habían surtido efecto, pero necesitaban un empujón final. Mientras tanto, envié en secreto la muestra de la medicina al señor Álvarez. Me prometió que la haría analizar en un laboratorio de confianza y que me daría los resultados lo antes posible. Yo solo podía esperar. Cada día se sentía como una eternidad. Y entonces llegó ese empujón, no de mí, sino de Matthew. Aquella noche, Matthew volvió a casa completamente borracho. No se encerró en su despacho como de costumbre, sino que se desplomó en el salón, bebiendo directamente de una botella de brandy. Mi suegra, al verlo, fue a regañarlo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué ha ocurrido para que bebas así? Matthew no respondió, solo dio otro trago largo. De repente se echó a llorar, sollozos ahogados y desgarradores, de un hombre que llevaba demasiado tiempo conteniéndose. Mamá, estoy tan cansado. No quiero vivir así nunca más. Le fallé. Y le fallé a Clare. Ellen, asustada, intentó taparle la boca. ¿Estás loco? ¿Qué tonterías estás diciendo? Alguien podría oírte. Yo estaba escondida detrás de la escalera. El corazón me golpeaba el pecho. Oí cada palabra. En su borrachera, la fachada respetable de Matthew se había derrumbado por completo, dejando al descubierto un alma devorada por la culpa. La discusión subió de tono. Matthew, borracho, gritó, no quiero seguir engañándola. No quiero ver a Clare viviendo como un fantasma. Todo es culpa mía. Todo es culpa mía. Esos gritos llegaron hasta la habitación de Clare, y su puerta se abrió de golpe. Clare apareció allí, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos de horror. Lo había escuchado todo. El recuerdo de nuestra conversación, unido a la confesión borracha de su hermano, debió de ser un shock demasiado grande. Clare se agarró la cabeza, lanzó un grito que partía el alma y se desplomó inconsciente en el suelo. La casa volvió a sumirse en el caos. Matthew se espabiló al instante y, junto a mi suegra, corrieron para llevar a Clare al hospital. Esta vez yo no me quedé mirando. Sabía que era la única oportunidad. Corrí detrás de ellos hasta el coche, insistiendo en ir. Tengo que ir. Lo que le ha pasado también tiene que ver conmigo. Quizá en medio de la confusión, Matthew y mi suegra no me detuvieron.
De camino al hospital recibí un mensaje del señor Álvarez. Ya tenía los resultados del laboratorio. Tal como sospechábamos, la medicina que Clare tomaba a diario contenía un potente antipsicótico. El uso prolongado podía causar pérdida de memoria, alucinaciones y dependencia total. Era lo que la había convertido en su marioneta. En el hospital, después de la atención de urgencias, Clare recuperó el conocimiento, pero ya no era la misma. No hablaba, no lloraba, solo permanecía allí, con la mirada perdida en el techo, vacía, sin alma. El médico dijo que había sufrido un shock psicológico muy severo y que necesitaba tratamiento especializado. Yo sabía que tenía que actuar de inmediato. Llamé al señor Álvarez y se lo conté todo. Él dijo al instante: «Sofía, esta es nuestra oportunidad de oro. Voy a contactar a un amigo que trabaja en la mejor clínica psiquiátrica del estado. Tenemos que llevar a Clare allí, lejos del control de su madre y de su hermano. Solo así tendrá una oportunidad de sanar». Ideamos un plan temerario. Aprovecharíamos un momento en que Matthew y Ellen estuvieran distraídos para sacar a Clare del hospital. Yo sabía que era un riesgo enorme, casi como un secuestro, pero no teníamos otra opción. Esa noche me quedé en el hospital con Clare. Matthew y mi suegra se habían ido a casa a buscar más cosas. Me senté junto a su cama, le tomé la mano fría y le susurré: «Clare, soy yo. ¿Me oyes? Confía en mí. Voy a sacarte de aquí. Voy a ayudarte a recuperar tu vida». Clare no reaccionó. Pero vi una sola lágrima clara rodar lentamente por su mejilla. Me dolió el corazón. Supe que, en lo más profundo de esa coraza sin vida, Clare seguía escuchando. Seguía deseando ser libre. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando los pasillos del hospital estaban casi vacíos, el señor Álvarez nos esperaba con un coche en la entrada trasera. Yo guié a Clare, todavía confundida, por la salida de emergencia. Cada paso pesaba. El corazón me latía a golpes. Miraba hacia atrás una y otra vez, temiendo que Matthew y mi suegra aparecieran en cualquier momento. Justo cuando llegábamos a la puerta trasera, una figura familiar nos bloqueó el paso. Era Matthew. Casi se me salió el corazón del pecho. Nos había encontrado. Se acabó. Matthew me miró a mí, luego a Clare apoyada en mi hombro. Su cara estaba pálida, llena de tormento. Yo apreté a Clare contra mí, preparándome para un forcejeo. Pero no. Matthew no se abalanzó sobre nosotras. Se quedó allí, mirándonos durante un largo momento, y luego dijo con una voz ronca: «Llévatela. Cuídala bien». Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba oyendo. Nos estaba dejando ir. Matthew se acercó y me metió una cartera gruesa en la mano. «Aquí tienes dinero. Considéralo una parte de mi redención. Lleva a Clare al mejor lugar. Sálvala. Te lo ruego». Y con eso se dio la vuelta y se alejó rápido, como si estuviera huyendo. Su espalda sola y encorvada bajo la luz tenue del amanecer. Me quedé allí, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si sentirme feliz o triste. Matthew por fin había tomado una decisión, tarde, pero quizá era lo único correcto que podía hacer en ese momento. Ayudé a Clare a subir al coche. El coche arrancó, alejándonos de la ciudad, lejos del pasado doloroso, hacia un futuro incierto. Yo sabía que esa huida era solo el comienzo. El camino de sanación, para Clare y para mí, sería largo y difícil. El coche nos llevó lejos, dejando atrás la ciudad llena de recuerdos que dolían. Miré a Clare, seguía sentada en silencio, con la mirada perdida por la ventanilla, pero su mano apretaba la mía, un agarre débil, pero lleno de confianza. El último gesto de Matthew, tan inesperado como amargo, levantó un torbellino de emociones dentro de mí. Por fin había elegido el lado de la conciencia. Pero, ¿podría curarse la herida que él y su familia habían causado con solo un poco de dinero y una súplica tardía? Llegamos a la clínica psiquiátrica recomendada por el señor Álvarez. Era un lugar tranquilo, apartado, entre colinas verdes. El aire era puro y sereno, un contraste brutal con la atmósfera asfixiante y opresiva de la casa de Matthew. Los médicos ingresaron a Clare de inmediato.
Tras revisar los resultados del laboratorio de la medicación y escuchar mi relato completo, el jefe de psiquiatría me dijo, con una voz compasiva pero grave, el caso de la señorita Clare es muy complejo. Ha sido envenenada psicológica y físicamente durante muchísimo tiempo. El proceso de tratamiento será difícil y requerirá mucho tiempo. Lo más importante ahora es aislarla por completo de las personas que causaron su trauma. Me quedé en la clínica con Clare. Los primeros días fueron los más duros. Clare apenas hablaba, se acurrucaba en un rincón. Los médicos tuvieron que recurrir a terapias psicológicas intensivas para ir atravesando poco a poco la coraza que se había construido. Yo siempre estaba a su lado, contándole historias alegres, leyéndole libros y esperando con paciencia. Mientras tanto, el señor Álvarez no descansó. Presentó oficialmente una denuncia contra la familia de Matthew ante la policía, entregando todas las pruebas que habíamos reunido, los resultados del laboratorio, los recortes antiguos del periódico y mi propio testimonio. Un mes después, cuando Clare empezó a mostrar los primeros signos de mejoría, cuando volvió a hablar, aunque solo fueran frases cortas, recibí una llamada del señor Álvarez. Me dijo que la policía había abierto una investigación y quería citar a todos los implicados para una entrevista formal, incluida Clare. Los médicos de Clare, después de consultarlo, aceptaron. Pensaron que podía ser una especie de terapia de choque necesaria para ayudar a Clare a enfrentar su pasado y superarlo de verdad. El día de la entrevista, en una sala estéril de la comisaría, la tensión era asfixiante. Yo estaba sentada a un lado, sujetando con fuerza la mano de Clare. Ella temblaba, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Tenían miedo, sí, pero también un destello de determinación. Al otro lado de la mesa estaban Matthew y su madre, Ellen. Matthew estaba demacrado, con los ojos hundidos, la cara marcada por el cansancio y la culpa. Ellen ya no tenía esa actitud feroz y astuta. Permanecía sentada en silencio, con el pelo mucho más canoso y los hombros caídos, como alguien totalmente derrotado. Cuando el detective empezó a hacer preguntas, Ellen se derrumbó. No negó nada. No puso excusas. Lo admitió todo. Admitió que conspiró con su hijo para inventar la enfermedad de Clare y ocultar la culpa de Matthew. Admitió que le dio a Clare dosis altas de antipsicóticos durante 10 años. Entre sollozos, con la voz rota, dijo, yo solo quería proteger a mi hijo. Matthew era la única esperanza de la familia. No podía dejar que fuera a la cárcel. Sé que estuve mal. Destruí la vida de mi hija. Lo siento. Matthew, a su lado, mantenía la cabeza baja, sin atreverse a mirar a nadie. Él también confesó todo lo que había hecho. Admitió que era él quien conducía, que culpó a su hermana y que me usó a mí en su experimento cruel. Su voz temblaba de remordimiento. Fui un cobarde. Destruí la vida de todos. Aceptaré el castigo que me imponga la ley. Aquello dejó de ser un interrogatorio. Se convirtió en una confesión empapada en lágrimas. Pero la persona que más me preocupaba en ese momento era Clare. Ella estaba allí, escuchando cada palabra. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Los recuerdos reprimidos, las piezas sueltas del pasado, parecían estar regresando, encajando en una imagen completa y dolorosa. Por fin, el detective se volvió hacia Clare, con una voz suave. Señorita Clare, ¿tiene algo que decir? Clare levantó la cabeza lentamente. Por primera vez en mucho tiempo miró directamente a su madre y a su hermano. En sus ojos ya no había miedo ni odio. Era una mirada llena de dolor y decepción. Entonces habló. Su voz era débil, pero clara, y cada palabra cortó el silencio como un cuchillo. ¿Por qué? Una sola pregunta. ¿Por qué? Ellen lloró, intentando acercarse a su hija. Clare, lo siento. Mamá se equivocó. Matthew también levantó la vista, con la cara empapada en lágrimas. Lo siento, Clare. Soy un hermano horrible. Pero Clare solo negó con la cabeza. Se puso de pie y me agarró la mano con fuerza. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala conmigo. La puerta se cerró detrás de nosotras,
dejando dentro a dos personas hundidas en un remordimiento tardío y una culpa imborrable. Al salir, Clare apoyó la cabeza en mi hombro. Su cuerpo temblaba. Yo sabía que eso era solo el inicio de su sanación. Enfrentar la verdad era insoportablemente doloroso, pero era un paso necesario para que ella pudiera renacer de verdad, y yo estaría siempre a su lado para atravesar esa tormenta con ella. No salvé mi matrimonio, pero al menos salvé un alma. Después de aquella entrevista fatídica, todo se desarrolló como era de esperar. El telón de la farsa de 10 años cayó por completo, sin nada que ocultar. Matthew, acusado de homicidio por conducción temeraria y obstrucción a la justicia, tuvo que enfrentar todo el peso de la ley. Yo no asistí al juicio. No quería ver esa escena. No quería reabrir heridas que ya eran demasiado profundas. Me quedé en silencio en la clínica, sosteniendo la mano de Clare, mirando junto a ella por la ventana como el sol dorado se extendía sobre las copas verdes de los árboles. Mi matrimonio con Matthew también llegó a su fin. Nos divorciamos en silencio, sin súplicas, sin rencor. Entre nosotros solo quedó una verdad dolorosa y un vacío que nunca podría llenarse. Él tenía que pagar por sus pecados, y yo también había pagado un precio enorme por mi inocencia y mi confianza ciega. Ellen, después de perder a su hijo y a su hija de formas distintas, se derrumbó por completo. Vendió la propiedad en Connecticut, ese lugar lleno de secretos culpables, y se mudó sola de vuelta a su pequeño pueblo natal. A veces el señor Álvarez me contaba que la veían ir y venir en silencio, sin hablar con nadie. Su orgullo y su poder de antes habían desaparecido, dejando solo a una anciana solitaria consumida por el remordimiento tardío en los últimos años de su vida. Quizá esa era la sentencia de su propia conciencia, una sentencia más pesada que cualquier reja de prisión. En cuanto a Clare, su camino de sanación fue largo y espinoso. Enfrentarse a la verdad de que no era una asesina, sino una víctima de las personas que más amaba, fue un golpe inmenso. Hubo momentos en los que cayó en depresión, momentos en los que estallaba de rabia y rompía cosas. Pero los médicos y yo nunca nos rendimos. Yo siempre estaba a su lado, escuchando, compartiendo, usando un amor sincero para calentar su corazón congelado. Poco a poco, Clare empezó a abrirse. Empezó a leer, a aprender a pintar y a encontrar alegría en las cosas pequeñas. Su sonrisa, aunque todavía tensa, volvió a aparecer en sus labios pálidos. Un día me mostró un cuadro que acababa de terminar. Era la imagen de dos mujeres de la mano caminando hacia el sol. Una era ella y la otra era yo. Debajo del cuadro, con una letra temblorosa, había escrito: «Gracias por sacarme de la oscuridad». Al verlo, no pude contener las lágrimas. Todo el esfuerzo, todo el dolor, pareció desvanecerse en ese instante. En cuanto a mí, después del divorcio, no volví a la vida agitada de la ciudad. Decidí quedarme en esta zona tranquila donde encontré a Clare y donde me encontré a mí misma. Con la ayuda del señor Álvarez y el dinero que Matthew me dio, abrí una pequeña floristería. El trabajo no me daba mucho dinero, pero me daba paz. Cada día, cuidando las flores, viéndolas florecer, sentía como si mi propia alma también estuviera sanando. El señor Álvarez, después de conseguir justicia para su hija, también encontró paz. Ya no vivía atormentado por el remordimiento y el odio. Nos trataba a Clare y a mí como si fuéramos su familia. Los fines de semana solía pasar por la floristería y nos traía verduras de su huerto. 3 personas, 3 destinos distintos. Habíamos atravesado juntos la mayor tormenta de nuestras vidas. Y ahora nos apoyábamos para seguir adelante. A veces, en las tardes tranquilas, aún recuerdo aquel vestido verde jade, el regalo fatídico que me empujó a una tragedia sin fondo. Pero también fue lo que me ayudó a descubrir una verdad horrorosa, salvar un alma y encontrar mi propio camino. Comprendí que en la vida, a veces lo peor ocurre para abrir paso a algo mejor. Perdí una familia, un matrimonio, pero a cambio gané la verdad, la libertad de mi alma y una hermana a la que amaré y protegeré el resto de mi vida. De pie frente a mi floristería, mirando los girasoles que siempre se alzan mirando al sol, sonreí. La tormenta siempre pasa, y después de la lluvia el cielo vuelve a ser azul. Mi vida y la de Clare, a partir de ahora,
Solo mirarán hacia el futuro. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.